Queremos hacer croissants en casa, pero nos dificulta hacer la masa hojaldre porque es muy difícil. Te muestro esta técnica sencilla que podemos hacer una especie de hojaldre, pero con maicena. Paso a paso vamos a hacer estos pequeños mini croissants en casa, caseritos y que te van a gustar. Para iniciar vamos a pesar 250 gramos de harina 3.0. Vamos a abrir un huequito en el medio. Vamos a usar 10 gramos de levadura fresca. Si tienen levadura seca, usen 5 a 8 gramos. Vamos a utilizar 50 gramos nada más de azúcar y 40 ml de leche. Vamos a mezclar un poquitito esto para que pueda ir reposando de a poquito nuestra levadura. Mientras tanto, vamos a agregar en un costadito 2 pizcas de sal y vamos a pesar 90 gramos de margarina o mantequilla, lo que tengamos. Vamos a romper un huevo. Una vez que ya esponja nuestra levadura, rompemos un huevo en el medio y vamos a agregar esencia de vainilla o esencia de otro tipo que dispongan. Ok, vamos a comenzar a mezclar. Mezclamos todo esto con mucha paciencia. Empezamos un amasado. Lo que buscamos es una masa un poquitito durita, ya que es una masa para refinar. Una vez que mezclamos todo, ya vamos a bajar sobre la mesa y vamos a comenzar un amasado aproximadamente de 5 minutitos. Una vez que ya amasamos todo directamente, ya vamos a comenzar a estirar y a refinar nuestra masa. Vamos a hacer con el palo. Si tienen refinadora mecánica, hagan con refinadora mecánica. En este caso hacemos con el palo. Y como estamos buscando una masa medio hojaldrada, no vamos a utilizar en esta ocasión manteca, sino vamos a utilizar maicena o fécula de maíz. Vamos a colocar todito entre medio, también la parte de arriba, y lo doblamos. Esta es una técnica sencilla de hacer una masa hojaldre. También se puede hacer una masa hojaldre así para hacer, por ejemplo, sus tapas para tarta, para pascualina. Sale muy bien con esta técnica. Ok, agregamos de vuelta una capa de maicena. En cada capa, entre capas, vamos a ir agregando la maicena y lo vamos doblando. Esta técnica vamos a repetir varias veces, por lo menos unos 4 a 5 veces. Y vamos a ir estirando con mucha paciencia. Una vez que ya hayamos hecho esto por lo menos 4 o 5 veces, vamos a hacer uno por último. Lo doblamos así en el medio, luego en el medio y de vuelta encimamos. Con mucha paciencia esta técnica vamos a ir haciendo con el palo de amasar. No olviden que tenemos que agregarle fécula de maíz, o también conocida como maicena, con la marca maicena. Ok, una vez que ya tengamos así más o menos, vamos a estirar y ya vamos a cortar. Vamos a hacer unos pequeños mini croissants. Eso ya depende ya de la creatividad de cada uno. Puede hacer un poquito más grande o un poquito más pequeño. Yo en mi caso voy a hacer unos mini croissants. Voy a ir cortando así. La masa se ve bastante fina y cortamos así y ya vamos a formar nuestros croissants. Hagamos así con mucho cuidado y simplemente lo vamos doblando. La técnica es parecido a la media luna, pero es más bien cercano a un vigilante. No hace falta hacer la media luna, solamente dejarle totalmente derecho así, de esta forma. Vamos a repetir todo este proceso y luego vamos a poner en una asada. Podemos engrasar o simplemente colocamos un poco de harina y vamos a colocar un poquitito separados para que no se pegue. Ok, lo dejaremos reposar por lo menos unos 30 minutitos, tapando con una bolsita
Una vez que ya haya reposado unos 30-40 minutitos, vamos a regresar y vamos a pintarle con huevo. Ya saben la técnica del huevo. Un huevo, una cuchara de vainilla y una cuchara de leche es la técnica que nosotros utilizamos acá en Aprender Haciendo. Ok, pintamos todo bien esto completito y ya lo llevamos en el horno, familia. 200 grados por unos 25 minutitos hasta que se quede bien crocante. Y así es como nos quedarían nuestros mini croissants hechos con maicena. Una técnica diferente, pero también muy rico para aquellas personas que no tienen la experiencia de hacer hojaldre, pero quieren hacer sus mini croissants. No olviden que esto no es 100% dulce, es un poquitito salado, o sea, un poquitito dulce, pero estira a salado, ¿ok? Y nada, familia, espero que les haya gustado esta recetita. No olviden suscribirse. Pueden visitar también nuestro libro en Amazon, nuestro libro de las primeras 21 recetas de nuestro canal. Ok, así quedaron entonces nuestros mini croissancitos bien crocantes, bien quebradizos también, ¿sí? Y nada, familia, vamos a cortar uno por el medio y ver cómo se quedó por dentro. Así quedaría más o menos por dentro, una linda textura, bien cocinado. Y nada, familia, muchas gracias por ver este video. Déjame manito arriba, un comentario y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.